Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenida a este nuevo tutorial, a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar trabajando una colección llamada Colección de Personajes en Navidad. Vamos a tener 4 personajes con su traje navideño o en su versión navideña. En esta oportunidad vemos a Grinch, vamos a tener también un gatito, vamos a tener también a Stitch en su versión navideña y también a Yoda en su versión de Navidad. Estos 4 personajes los escogimos en una transmisión en vivo, donde cada una de ustedes me dieron ideas de qué personaje querían en versión navideña y nos salieron estos 4 personajes. Arrancamos este tutorial con nuestro precioso Grinch en su versión navideña. Quiero arrancar diciéndoles, mis chicas, que en el canal ya encuentran otro Grinch, otra versión de Grinch que les dejo por aquí a un ladito para que la conozcan. La pueden encontrar en el canal. Aquí en la descripción del video también les dejo el enlace si quieren también ir y tejerlo. Quedó muy lindo esta versión. Lo que sucede es que esa versión es un poco más grande y su vestuario no es con saco, sino es una braga. En el canal lo puedes encontrar para que también lo trabajes. Grinch nos invita en este video, mis chicas, a trabajar en la unidad. La verdadera Navidad está en la unión de los corazones y no está en los regalos. Aunque Grinch empieza aislado y un poco gruñón, su historia termina recordándonos la importancia de la unión y la familia en la Navidad. Vamos a trabajar a este precioso Grinch que nos mide 24 centímetros. Todos los 4 personajes van a estar trabajados con este mismo cuerpo base. A continuación y en este video vamos a tejer el cuerpo base. Para trabajar los demás personajes vas a tener que venir a este video nuevamente y tejer exactamente igual el cuerpo base. En la parte 2 vamos a trabajar el gorro y su traje. Todo su vestuario navideño lo vamos a trabajar en la parte 2. Su gorrito lo he dejado de quitar y de poner, pero tú lo puedes coser a su cabeza. El saco sí lo he dejado fijo. Como puedes ver, le coloqué un cinturón y el bordado de su rostro también se los voy a enseñar para que lo puedan trabajar. En la descripción del video, aquí abajito, encuentras en la caja de información varios detalles que te van a servir muchísimo. Ahí encontrarás la lista de materiales o los gramos que te vas a gastar en cada color, rojo, blanco, verde. Los ojitos son de 15 milímetros, eso es opcional, puedes hacerlo con unos ojos más pequeños. También vas a encontrar en la caja de información el link del patrón escrito para que puedas descargarlo. Si no deseas ver todo el paso a paso, puedes sencillamente adquirir el patrón escrito en PDF y te llega a tu correo electrónico. Me ayuda muchísimo para continuar subiéndoles videos, mis chicas. También en la descripción encuentras el link de mi otro canal anexo donde les enseño a coser las piezas, a bordar, a maquillar los amigurumis. Por allá también espero todo su apoyo. Además, vamos a utilizar, además del hilo normal, el que yo utilizo es el macramé de 2 milímetros de grosor. Además de ese hilo, he utilizado una lana blanca que es mucho más gruesa para trabajar el bordo de su traje. También vas a utilizar la aguja número 3 milímetros, es la que yo he utilizado para realizar este proyecto y vamos a usarla en todos los proyectos. Con ese material me ha quedado de 24 centímetros. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo al material que utilices. Y ahora sí, mis chicas, vamos a arrancar con el tutorial sin antes suscribirte, darle like, comentar y todo lo demás. Arranquemos. Vamos a arrancar, mis chicas, y vamos a dar inicio primero que todo con la cabeza. Vamos a trabajar todo nuestro cuerpo con la cabeza, el cuerpo, las piernas y nuestros bracitos. Todo varía de acuerdo al personaje que vayamos a tejer. Como ya sabes, el primero que vamos a trabajar es a Grinch. Los demás vamos a trabajarlos en el color base en el que te indique en el tutorial de cada uno de ellos. En esta oportunidad lo vamos a trabajar con un verde claro. Va a ser por aquí a un lado las tijeras y vamos a iniciar con la cabeza. Todo el cuerpo del mismo color. A menos que en alguno de los 4 personajes que vamos a estar trabajando le indique, mis chicas, lo contrario. Si no, todo se trabaja con el mismo color. Iniciamos con el anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos.
4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y trabajaremos la ronda número 2 tejiendo aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4 y así hasta que tengamos 6 aumentos, que en total van a ser 12 puntos en esta ronda número 2. Ya terminé mis aumentos y voy a cerrar. Recuerda que este patrón y todos los que encuentras en mi canal los puedes hacer cerrando rondas o trabajando en espiral. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto y luego tejemos un aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir. Un punto, un aumento. En cada una de las rondas yo te voy indicando la secuencia que vamos a repetir hasta terminar completamente la ronda. Esta es la secuencia de la ronda 3. Un punto, un aumento y así repetimos hasta que terminemos con un total de 18 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, así hasta tener 18 puntos. Para la ronda número 4 te voy a indicar cada ronda qué secuencia vas a hacer y con cuántos puntos vas a terminar cada una. En la ronda 4 vas a hacer la secuencia de 2 puntos, un aumento, repitiéndolo hasta el final, te quedan 24 puntos. En la ronda 5 hacemos la secuencia de 3 puntos, un aumento, que si se repite hasta el final te quedan 30 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento, repitiendo hasta el final te quedan 36 puntos. En la ronda 7 hacemos 5 puntos aumento, repitiendo hasta el final te quedan 42 en total. Y la ronda 8 hacemos 6 puntos un aumento, 6 puntos aumento por toda la ronda hasta que te queden 48 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 8. Así se ve la cabecita hasta la ronda número 8, mis chicas. Tenemos 48 puntos. Ahora vamos a trabajar la ronda 9 y la ronda 10 tejiendo esos mismos 48 puntos. No vamos a hacer aumentos en esas dos rondas. Solo vamos a trabajar los 48 puntos que tenemos en la ronda número 8. Y te voy a indicar la ronda número 11. Para la ronda 11 sí vamos a hacer la última ronda de aumentos y va a ser 7 puntos, un aumento, la secuencia. Repites esa secuencia hasta el final y nos quedan 54 puntos. Al tejer esas rondas ya la cabecita va bajando un poco y vamos a trabajar ahora después de esta ronda 11 desde la ronda 12 hasta la ronda 19. Vamos a trabajar 8 rondas con los mismos 54 puntos que tenemos, mis chicas. Voy a poner un marcador para tejer 8 rondas. Aquí no haremos aumentos, sino que tejeremos los 54 puntos. Voy a poner la hebra del anillo mágico acá y desde aquí voy a contar 8 rondas. Voy a ir tejiendo los mismos 54 puntos. Cuando termines de tejer todas estas rondas, vamos a ubicar los ojitos. Vamos a contar desde el anillo mágico 15 rondas. Entre la ronda 15 y la ronda 16 ubicaremos nuestros ojos. Yo he utilizado unos ojos de 15 milímetros para nuestro Grinch, pero en cada uno de los personajes vamos a estar cambiando de acuerdo a la expresión que le queramos dar. Vamos a ubicarlos entre la ronda 15 y 16 con unos 5 puntos de separación. ¿Listo? Vamos a comenzar ahora la ronda número 12
la ronda número 20, porque hicimos desde la 12 hasta la 19, 8 rondas de esos 54 puntos. Ahora en la ronda número 20 comenzaremos rondas de disminuciones. Vamos a realizar 7 puntos y una disminución como secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos una disminución. Esa secuencia la vas a repetir hasta el final y te quedarán 48 puntos. Te voy a dar la indicación de las otras rondas de disminuciones. En la ronda 21 vamos a trabajar 2 puntos y una disminución, repitiendo hasta el final para que nos queden 36 puntos. Debemos ir rellenando muy bien nuestra cabeza, mis chicas. Esta parte es fundamental. Debemos rellenarla bastante para que nuestra cabecita no nos quede muy chiquitita. Debemos introducir suficiente relleno, ¿listo? Y a medida que se va cerrando también, cuando hemos terminado también. Seguimos con las tijeras o con la aguja o la punta afilada de algo, introduciendo así por todo alrededor para que también al finalizar la parte baja donde van las mejillas o los cachetitos también nos quede bien rellenado. En la ronda 22 hacemos la secuencia de 4 puntos, una disminución, para que nos queden en total 30. En la ronda 23 hacemos la secuencia de 3 puntos, una disminución y al final te quedan 24 puntos. Y la última es la ronda 24, que debemos hacer 2 puntos, una disminución como secuencia y nos quedan 18 puntos para terminar completamente la cabeza. Ya tenemos la cabeza, mis chicas, miren cómo se ve de linda. Rellenamos muy bien, introducimos relleno por todo este alrededor, por cada parte, corté ya la hebra. Y voy a dejar la hebra larga en el cuerpo para coser aquí a la cabeza. ¿Listo? Vamos a realizar el cuerpo. Voy a dejar a un lado la cabeza y con el mismo tono verde voy a trabajar el cuerpo. El cuerpo lo vamos a iniciar con un anillo mágico y con 8 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar el anillo mágico y voy a cerrar la ronda también. Entonces no hacemos 6 sino 8, porque normalmente siempre hacemos 6 puntos, ¿no? Para iniciar. Y en mi caso o en mis patrones muy rara vez iniciamos con 8, así que vuelvo y aclaro que son 8. Vamos ahora a trabajar la ronda 2 haciendo aumento en todos los 8 puntos. 1, 2 y vamos a ir haciendo 8 aumentos. 3, 4 y así hasta que tengamos los 8 puntos, que en total van a ser 16 puntos. Ya voy terminando. Recuerda que YouTube te permite poner el video más lento, ajusta la velocidad si lo quieres poner más lento o más rápido. Y también nos permite quitar y desactivar los subtítulos, mis chicas. Si las letras que aparecen aquí abajito les hace estorbo, si no les deja ver, lo pueden desactivar porque YouTube activa los subtítulos automáticos. Solamente por aquí arriba en un icono donde hay 2 letricas, 2C, lo pueden desactivar. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a hacer un punto y un aumento. Y lo repetimos hasta el final. Un punto, aumento. Un punto, aumento. Así hasta el final, mis chicas. Y les va a quedar 24 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas de aumentos. Pasaríamos a la ronda número 4, donde trabajarás la secuencia de 3 puntos y un aumento. Si repites esa secuencia te quedan 30 puntos. En la ronda 5 hacemos
4 puntos y un aumento como secuencia y te quedan 36 puntos. En la ronda 6 hacemos 5 puntos y un aumento y te quedan 42 puntos. En la ronda 7 hacemos 6 puntos, un aumento y te quedan 48 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 7. Así se ve nuestra pieza del cuerpo hasta la ronda 7, donde tenemos 6 puntos aumentos. ¿Listo? 48 puntos en total. Vamos a trabajar desde la ronda 8 hasta la ronda 13. 6 rondas, mis chicas. Vamos a ir haciendo estos mismos 48 puntos. No vamos a hacer más aumentos por ahora. Y vamos a ir trabajando punto sobre punto. Yo siempre utilizo el hilo del anillo mágico para que me indique cuántas rondas debo o tengo a partir de ahí. Debo hacer 6 rondas. Así tenemos hasta la ronda número 13 con las 6 rondas. Vamos para la ronda 14 donde vamos a comenzar rondas de disminuciones. En la ronda 14 vamos a iniciar con la secuencia de 6 puntos y una disminución. Vamos a hacer, mis chicas, una ronda de disminuciones y 2 rondas tejiendo los mismos puntos que nos quedan en esa ronda. Eso quiere decir que vamos a hacer una ronda de disminuciones y 2 de punto sobre punto sin disminuciones. Así que la ronda 14 la secuencia es 6 puntos disminución y te van a quedar 42 puntos. Luego vamos a tejer ronda 15 y 16 con esos mismos 42 puntos. Para la ronda 17 la secuencia es 5 puntos, una disminución. Repitiendo te quedarán 36 puntos y trabajaremos ronda 18 y 19 con los mismos 36 puntos. En la ronda 20 vamos a hacer 4 puntos y una disminución y lo repetimos hasta el final para que te queden 30 puntos. Es el momento, mis chicas, de rellenar nuestro cuerpo. He introducido un poco de relleno. Yo sé que no es suficiente, nos falta mucho más relleno, pero así vamos avanzando en nuestro cuerpo. Pasamos a la ronda 21, donde vamos a tejer los mismos 30 puntos que tenemos, ¿ok? En la ronda 22 realizaremos la secuencia de 3 puntos, una disminución y nos quedan 24 puntos que tejeremos en la ronda 23. En la ronda 24 tejeremos la secuencia de 2 puntos, una disminución para que nos queden 18 puntos y en la ronda 25 tejeremos los 18 puntos. Esos 18 puntos es la misma cantidad que nos quedaron aquí en la cabecita, mis chicas, para que podamos coser y unir a ella. Vamos a trabajar esas rondas, rellenamos, recuérdalo muy bien, y luego dejamos una hebra larguita para que con ella nos podamos ayudar en la costura. Al terminar tendremos nuestro cuerpo así, de esta forma, bien rellenadito. Y dejamos la hebra larguita para poder coser con ella a la cabeza. Recuerda que si eres principiante en amigurumis y necesitas saber o ver cómo se cosen las piezas de nuestros amigurumis, en mi otro canal, en el canal anexo, se llama Angélica Amigurumis, encuentras cómo coser las piezas, cómo bordar, cómo maquillar, bueno, todos esos truquitos que a veces al inicio nos cuesta, por allá lo puedes aprender. Aquí en la descripción del video picas ahí el nombre y se despliega en la caja de información. Te he dejado el enlace de mi otro canal para que vayas y mires todos estos detalles. Son muy sencillos, es muy fácil de trabajar la costura, pero yo sé que a veces al inicio nos cuesta un poco. Entonces allí puedes ver los tutoriales. Bueno, mis chicas, dejamos a un lado nuestro cuerpo y nuestra cabeza terminada y vamos a pasar a trabajar las extremidades, lo que son los brazos y las piernas. Seguimos con nuestro tono verde, obviamente, y vamos a trabajar primero las piernas. Vas a repetir esto por segunda vez para trabajar la segunda pierna. Comenzaremos con un anillo mágico de 6 puntos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y trabajamos ahora la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos para que tengamos en la ronda 2 12 puntos en total. Así que hacemos los 6 aumentos. Yo estoy trabajando el cuarto aumento. 5 y me falta uno para 6 aumentos. 6. Terminada la ronda 2, pasamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. Un punto, luego tejemos un aumento, luego tejemos un punto, un aumento y así hasta que terminemos toda la ronda. ¿Listo? Tendremos en total 18 puntos. Trabajaremos la ronda 4 y la ronda 5, 2 rondas de esos mismos 18 puntos. Pasamos a la ronda número 6, donde vamos a hacer disminuciones en la parte de adelante de nuestro pie. Así que vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Una, ajustando para que no nos quede huequito ahí en esas disminuciones. 2 y me falta una disminución. 3. Y terminamos la ronda con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total en esta ronda, que es la ronda número 6, vamos a tener 15 puntos. Pasamos a la ronda número 7. También vamos a hacer disminuciones. Vamos a comenzar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego tejemos 3 disminuciones. 1, 2, vamos a ir ajustando para que nos quede bien ajustadito y me falta una disminución. 3. Y terminamos la ronda tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total, en esta ronda 7 tenemos 12 puntos. Pasamos a la ronda número 8. También vamos a hacer disminuciones. Iniciamos la ronda 8 trabajando 4 puntos. Ya tengo mis 4 puntos. Ahora voy a trabajar 2 disminuciones. Una. Y me falta otra. 2. Y me falta tejer 4 puntos para terminar. 1, 2, 3 y 4. En total tenemos 10 puntos. Vamos a trabajar ahora, mis chicas, ya no vamos a hacer rondas de disminuciones. Vamos a trabajar 5 rondas desde la ronda 9 hasta la ronda 13. Vamos a hacer hasta la ronda 13 tejiendo los 10 puntos que nos quedaron acá. Ya te muestro cómo debería terminar. Aquí me falta rellenar la parte del piecito, se va viendo así. Y nos falta hacer esas 5 rondas hasta la ronda 13. En realidad se vería así, mira. Voy a cortar esta hebra, que es la que siempre coloco como marcador para tejer esas 5 rondas finales. Y dejamos al terminar la ronda 13 una hebrita larga para poder coser estos piecitos al cuerpo. Así nos queda, mira, ya terminada, rellenadita. Debes tejer la otra exactamente igual. Y al coserla vamos a cerrar
aquí aplanando y cosemos pasando la hebra de aquí a aquí, cerrando la abertura y uniendo al cuerpo. ¿Listo? Ya más adelante les indico en qué posición colocamos nuestras patitas al cuerpo. Vamos a tejer la segunda y ahora les enseño los brazos. Así nos quedan ambas piernas, mis chicas, y las vamos a dejar a un lado para ahora disponernos a tejer los brazos, que también debes tejer otro exactamente igual al que vamos a tejer a continuación. Vamos a realizar dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo 6 puntos dentro del anillo mágico. Voy ahora a tejer la ronda 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos para tener 12, ¿no? En total. Hago 6 aumentos. 2, 3, 4. Este es mi cuarto aumento. 5 y me queda uno, 6. Ajusto nuevamente el anillo mágico porque a veces cuando tejemos la ronda 2 se tiende a abrir nuestro anillo mágico, entonces nos toca volver a jalarlo para que se cierre. Pasamos a la ronda 3 y 4. Vamos a tejer 2 rondas con estos mismos 12 puntos que tenemos aquí. Vamos a tejer 2 rondas, la número 4 y la número 3. Tejiendo 2 rondas de 12 puntos. Vamos a tejer ahora la ronda 5, donde vamos a hacer disminución. Vamos a comenzar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Pasamos y hacemos ahora 2 disminuciones. 1 y 2. Después de tejer las 2 disminuciones, tejemos 4 puntos para finalizar. 1, 2, 3 y 4. Nos quedan en total 10 puntos. Y ahora sí, mis chicas, nos disponemos a tejer desde la ronda 6 hasta la 14 los mismos 10 puntos que tenemos aquí. Ya no vamos a hacer disminuciones ni aumentos. Simplemente tenemos 10 puntos y los vamos a tejer por 9 rondas. Yo coloco este hilo para marcar. Esta es la primera de las 9 rondas. Coloco el hilo del anillo mágico y a partir de aquí tengo que tejer 9 rondas. En total sería hasta la ronda 14. Y rellenamos muy bien el bracito. Quiero mostrarte cómo nos queda. Aquí tengo ya la manito y me falta tejer hasta la ronda 14 como te indiqué, pero ya tengo el primer brazo terminado, míralo. Aquí tejí hasta la ronda número 14, las 9 rondas y así se ve. Vamos a rellenar hasta que nos quede como 3 ronditas finales sin relleno, listo para poder doblar. Aquí tenemos la abertura y cuando lo cosamos al cuerpo lo vamos a cerrar de esta forma, pasando la aguja de un extremo al otro y uniendo al cuerpo. He dejado la hebrita larga obviamente para poder coser al cuerpo. Lo vamos a coser a los costados. No lo vamos a coser tan arriba porque se nos va a levantar el brazo. Lo vamos a coser unas 2 o 3 rondas por debajo de donde termina el cuerpo para que tenga caída. ¿Listo? Por aquí bajando 3 ronditas como por ahí vamos a ubicarlo y a coserlo. Vamos a tejer ese segundo brazo exactamente igual como te indiqué y tendríamos nuestro cuerpo base terminado. Vamos a coser las piezas, mis chicas, como te indiqué, los brazos 3 rondas por debajo donde termina el cuerpo. Miramos que nos queden en los costados y vamos a ubicar las patitas en la sexta ronda contando desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí ubicamos la patita
de forma lateral, justo en alineación con el bracito, listo, debajo del bracito, ahí la ubicamos y por este lado igual. Y así nos queda ya nuestro cuerpo, tenemos ya la cabeza, mis chicas, así vamos a trabajar esta preciosa colección de personajes en Navidad. He terminado ya el cuerpo y este es el que vas a utilizar en los otros personajes, así que vas a ver este video nuevamente para poder trabajar los otros tres. Y vamos a coser aquí la cabeza, ¿ok? Bien centradita, con los ojos bien centrados en el cuerpo. Recuerda que los otros cuerpos los trabajamos en el color que te indique cuando suba cada uno de los personajes. También la ropa adicional o los accesorios adicionales pues los estaremos trabajando en esos videos. Por ahora nuestro primer personaje, que es Grinch, ya está el cuerpo terminado. Vamos a dejar hasta acá la parte 1 y vamos a pasar a la parte 2, donde vamos a personificarlo. Vamos a colocarle su traje, vamos a bordar su rostro. En la parte 2 te voy a mostrar cómo vamos a bordar el rostro. También te puedes ayudar de un video shorts o un video en formato vertical que te estaré subiendo del bordado. ¿Listo? Vámonos a ello para terminar nuestro primer personaje de esta colección.